¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a estar analizando un tema muy importante y también delicado para las personas y tiene que ver con el sistema de salud de nuestro país. Vamos a estar analizando cómo está dividido, cómo está estructurado, cómo funciona y los principales desafíos que además enfrenta. Antes, vamos de inmediato a analizar la tasa de incidencia de COVID-19 en la región y también en el resto del país, por supuesto. Saludamos a Gloria Casa, bioestadística y académica del Instituto de Matemática y Física de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Gloria? Hola Daniela, muchas gracias, estoy bien. Qué bueno. Profesora, cuéntenos, ¿cómo está la situación en la región? ¿Cuál fue el periodo que usted analizó? Bueno, tenemos datos que fueron publicados este sábado 17 de octubre, ¿no es cierto?, de la semana epidemiológica que va hasta del 4 al 10 de octubre, ¿sí? Eso lo hemos explicado, estas son los datos según fecha e inicio de síntomas, que son unos datos que se demoran, siempre hay una semana, digamos, de rezago en que no tenemos información, digamos, o no está completa la información. Y bueno, ¿y qué muestra los datos? Siempre hay algunas variaciones, pero también hay algunas constantes. La región del Maule muestra el mismo descenso de la semana pasada, lo que nos alegra, pero sin embargo todavía estamos con las tasas muy altas, ¿sí? Estamos con las tasas de niveles de mayo. Entonces nos gustaría que bajara más todavía y bueno, y eso es lo que esperamos que ocurra en las próximas semanas. Sí, recordemos de cuánto es el descenso. De 1,9% diario. Perfecto. Sí. Veamos lo que pasa entonces en las provincias de la región. En las provincias, bueno, pasan cosas similares a la región, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos como achicando la unidad, pero hay cosas similares a lo que pasa en la región, sobre todo en la provincia de Talca, digamos, muy similar. Curicó ha presentado digamos, unos ascensos, pero de nuevo está con descenso, Linares también está con descenso, y Cauquenes hace semanas que venimos diciendo que está con un alza muy pequeña, pero alza. Entonces, bueno, atención, la provincia de Cauquenes. Ok, sí. Bueno, veamos las capitales provinciales. ¿También hay algún tipo de variación o se han mantenido como en los datos Claro, anteriores? después tomamos en esto de irnos acercando o achicando el área, tomo entonces las comunas que son capitales de provincia, digamos, y ahí aparece una cosa similar, digamos, Curicó, que había presentado un alza, muestra ahora un descenso, Talca con descenso, Linares con descenso, pero pareciera algo en la última semana, no sabemos cómo va a seguir, y Cauquenes también, con un descenso muy, muy pequeño, pero con ascenso, ¿sí? Bueno, Curicó hace ya semanas que viene con esas variaciones. Sí, Sí. sí. Bueno, recordemos que Curicó ya estuvo en cuarentena, el radio urbano de la comuna Ujú, estuvo en cuarentena. sí. ¿Se analizó comunas, se hizo algún listado con las comunas de la región? Claro, hicimos también un listado con las comunas que presentan más altas tasas en esta última semana que estamos analizando, la del 4 al 10 de octubre, como de nuevo, como una mirada más pequeña todavía y a veces nos encontramos con sorpresa. Y entre esas comunas listé las 8 más altas, está Longaví, Curicó, San Javier, Parral, Yerbas Buenas, Talca, Maule y Rauco. Aquí se lleva el galardón, digamos, Rauco, que es una comuna pequeña, entonces aparece con 12 casos en esta última semana, pero con un ascenso en las 3 últimas. Y Sí. entonces, claro, uno nunca sabe. Lo otro es que aparecen 2 comunas, ¿no es cierto?, como Curicó y Talca, que son grandes y que han, bueno, Talca hemos estado con cuarentena fin de semana, Curicó ya estuvo, entonces eso también nos llama la atención. Maule se comporta muy similar a Talca, así como que van hermanas, porque sí, tenemos, ¿no es cierto?, mucha comunicación con Maule. Mm. Eso es más o menos lo que puedo Sí, bueno, resumir. esas comunas usted las analiza también dependiendo de la cantidad de habitantes que tiene.
Claro, exactamente. Es que en realidad lo que analiza son las tasas, ¿no es cierto? Claro, Y por eso salen como unas grandes y pequeñas. A veces, claro, entonces 12 casos en Rauco uno dice, bueno, no son tantos 12 casos, pero lo que pasa es que Rauco es una comuna pequeña de 11.000 habitantes. claro, eso Y es lo que tenemos entonces, que comprender. claro. Sí. Veamos lo que pasa a nivel nacional. ¿Continúa este descenso? ¿Se ha mantenido? ¿Qué ha pasado? Sí, el descenso continúa, es de 0,8% diario, ha sido muy lento, y lo que yo he mirado es a qué tasas corresponde con el inicio de la pandemia, y estamos con tasas de inicio de mayo. Entonces nos gustaría, ¿no es cierto?, bueno, volver a marzo, ¿no? Y bueno, todavía no, vamos muy lentos, pero son buenas noticias igual. Sí, son buenas noticias. No hay que olvidar las medidas de autocuidado. Ujú. Veamos qué ha pasado con el resto de las regiones. Está estructurado por grupos. Tenemos grupos donde Ujú. están riesgo más alto, que son menores. Cuéntenos sobre eso. Claro. La mirada que hago acá es el de la pandemia en global, ¿no es cierto? Entonces han habido regiones que han tenido ascensos muy altos, pero que en general, en global, las tasas no han sido tan altas. Entonces, esas las llamo de riesgo medio. Después hay un grupo de regiones que han tenido tasas muy altas, que son de riesgo alto, y después están las de muy alto. Y la novedad, los grupos se han mantenido, pero Aysén, que estaba en este grupo de tasas más bajas, pasó al grupo más alto. Aysén Ah, ya. es como bien lamentable, ¿no? Mm, Porque Aysén estuvo muchas semanas iniciales sin casos prácticamente, y ahora, bueno, está con un ascenso muy importante. Así que lamentamos, digamos, el ingreso a ese grupo de claro, Aysén. sí. Entonces puedo listar las regiones, están el primer grupo, ¿no es cierto? Hay 8 regiones con este riesgo que yo llamo alto, porque todos han tenido riesgo, perdón, medio, y ahí está Coquimbo con descenso, Valparaíso con descenso, Maule, que ya conté con descenso, y Ñuble. Todas ellas con algunas con tasas más altas que otras, por ejemplo, en ese grupo Coquimbo es la que está con tasas más bajas, pero con descenso todas. Después hay otras 4 donde está Biobío con descenso, Araucanía con tasas muy altas y las Mm, más altas de todo el periodo. Los ríos, lo mismo, tasas muy altas, en ascenso, las más altas del periodo, y los lagos. Esas 3 regiones se destacan por eso, porque están como en el momento más alto de la pandemia. ya, hay que tener Así cuidado que entonces y ojo sí, con esas sí. regiones. Luego viene un grupo de 6 regiones donde están las que han tenido alto riesgo, pero ahora la mayoría de ellas, no todas, están con descenso importante. Está Arica y Parinacota, que ha tenido unas alzas, pero se mantiene la tendencia al descenso. Tarapacá en descenso, Antofagasta en descenso, Atacama en descenso, O'Higgins en descenso, menos tiempo, pero descenso, y Aysén, que se une al grupo con un ascenso muy importante en las últimas semanas. Ok. Y luego vienen las 2 últimas regiones con más altas tasas en el periodo completo, donde está la región metropolitana, que ha tenido un descenso lento pero sostenido varias semanas, de menos 0,9% diario. La región metropolitana está teniendo las tasas de abril. Entonces, bien, digamos, en Ya, este reverso, digamos, va bien, y ojalá siga igual. En cambio, bueno, Magallanes ha sido de este grupo de las regiones del sur que ha tenido muy altas tasas, las más altas tasas en el periodo en estas últimas semanas. Sin embargo, ¿no es cierto?, la región de Magallanes presenta ahora descenso y esperamos que continúe así. claro, sí. Esperamos que continúe así porque ya han sido muchas las semanas Sí, que ha estado complicada la sí. situación en Magallanes. Sí, como te decía, hice un ranking de regiones, así en la última semana, cómo están las regiones, y lo que te decía al principio, Coquimbo, por ejemplo, tiene la región que tiene las tasas más bajas del país en esta semana del 4 al 10 de octubre, y luego la metropolitana, por nombrar las más bajas, y entre las más altas son Aysén y Magallanes.
Nuestra región del Maule está como en el centro, es parecido a lo que pasa en Chile, así que bueno, todavía tenemos bastante espacio para bajar. Sí, bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede las próximas semanas. Cuéntenos sobre este estudio, además, en el que está participando, que se está realizando a nivel nacional. Algo ya nos adelantaba la semana pasada la profesora Loreto Núñez. ¿Cuáles son las novedades que existen? Bueno, sí, gracias por preguntar, Daniela, porque sí, es un estudio muy importante a nivel nacional. Nos hubiera gustado que se hiciera en todas las regiones. Es un estudio que se está haciendo en Santiago, en Coquimbo, La Serena y en Talca y Maule. Es un estudio que se llama de cero prevalencia del SARS-CoV-2 o del COVID-19, porque lo que se ha conversado es que no todos sabemos si nos hemos infectado o no, si tenemos inmunidad o no. Eso es muy importante averiguar porque hay un porcentaje, y eso es lo que queremos saber, qué tan importante es ese porcentaje de personas que realmente han adquirido inmunidad. Eso es muy importante para políticas públicas, el próximo año, por ejemplo, para la posible vacunación, si es que cuando tengamos vacunas. Entonces es muy importante. Hay una muestra de 200 manzanas en Talca y algunas de Maule, como decía. La profesora Loreto Núñez está a cargo del terreno, está ahí con mucho trabajo, y hasta el momento hay 372 personas que se han tomado el examen, provienen de alrededor de 163 viviendas, son desde los 7 años, y siempre hay un poquito menos de hombres que aceptan participar en el estudio, así que hago un llamado a los hombres para que se atrevan, porque ellos han mostrado un cierto mayor riesgo del COVID-19, entonces queremos saber más qué pasa con ellos, así que ese es mi llamado. Sí, recordemos que es una encuesta que se realiza, estas manzanas seleccionadas, y ahí anda un grupo identificado, y recordemos cómo se realiza este... Claro, primero hay un grupo que empadrona los hogares, entonces puede que le toquen la puerta, digamos, el timbre, y le pregunten si quiere participar en el estudio. Todos vienen, por supuesto, con su identificación, y con estos códigos QR, que los jóvenes entienden bien, digamos, ¿no es cierto? Uno puede escanear el código y puede entrar a la página. Este es un proyecto que está dirigido por la Universidad del Desarrollo, a cargo del doctor Pablo Vial, y estamos apoyando la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Norte. Están apoyando porque, como decía, es un estudio muy importante, financiado por la agencia, la ANID, que se llama, ¿no es cierto?, el nuevo Ministerio de Ciencia. Ok, ¿y se hace todos los fines de semana o qué día aproximadamente? Todos los días. Todos los días. Sí, ya. Estamos avanzando todos los días. Claro, el fin de semana normalmente el operativo es más importante, el fin de semana que hubo el feriado, ¿no es cierto?, el 12 de octubre fue que partimos, pero claro, estamos avanzando todos los días para buscar justamente la comodidad de las personas cuando pueden estar. Entonces, nos acomodamos, digamos, a las personas. Perfecto, bueno, ahí entonces las personas hay que estar atentos, ahí si nos golpean la puerta. Eso. Y también el llamado es a participar, ¿cierto?, de este importante estudio que se está realizando acá a nivel nacional, acá en la región, en las comunas de Talca y Maule, entonces. Sí, así es. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, profesora Glory Casa, le queremos agradecer que haya participado de este programa y también que nos haya recordado de este estudio que se está realizando en todo el país. Muchas gracias. Encantada, gracias. Nosotros nos separamos unos instantes y ya regresamos con más programa. Ya estamos de regreso y como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a hablar de un tema que le preocupa a muchas personas y tiene que ver con la salud. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema de salud de nuestro país. Nos acompaña en esta ocasión Alejandro Poblete, epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenido, Alejandro, primera vez en el programa además. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco como académico y como funcionario también de la Red Pública de Salud.
Muy bien. Partamos entonces explicando cómo funciona el sistema de salud, cómo está estructurado, quiénes lo conforman y cómo está dividido además. Bueno, básicamente el sistema de salud nacional está, por lo que finalmente la gente lo conoce, está dividido en dos partes, en un sistema público y en un sistema privado, ¿ya? Estos dos subsistemas coexisten a lo largo de toda la red, a lo largo de todo el país, ¿ya? Y tenemos diferentes formas de organizar el sistema de salud, ya sea privado o público. Yo me voy a basar principalmente en el sistema público, porque es aquel que tiene la mayor cobertura poblacional. Aproximadamente el 84% de nuestros pacientes están adscritos al Fondo Nacional de Salud, que es el ente que administra financieramente el sistema nacional. Por lo tanto, a pesar de que tiene un componente público y privado, bajo mi punto de vista, es más un sistema público, ¿ya?, al que se le incorpora un sistema privado, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque el sistema privado también tiene opción a atenderse en los sistemas públicos cuando sus prestadores no cuentan con una red organizada capaz de mantener la cobertura en esos pacientes con ISAPRE, ¿ya? Claro. Y para ello está organizado o estructurado en un sistema de rectoría, que principalmente la ejerce, y lo podemos ver ahora en televisión, en el caso de COVID, ya que el ministro sale a dar sus informes, ya como a la cabeza del Ministerio de Salud, el órgano rector, que nos da la directriz para seguir las estrategias que tiene el Ministerio con respecto a la salud nacional. Y también lo divide en dos subsecretarías, la subsecretaría de redes asistenciales y la subsecretaría de red pública, que son los que controlan y dirigen y norman las acciones dentro del sistema sanitario, ¿ya? Eso es lo principal, lo que más la gente conoce, ¿ya? Claro. Pero también hay un grupo de entidades fiscalizadoras, ¿ya?, que regulan, ¿ya?, lo que se hace en el sistema sanitario. Lo que hacen los prestadores, que es el tercer nivel de este sistema, ¿ya? Ahí está la superintendencia de salud, la superintendencia de seguridad social, que nos apoya en el control de muchas situaciones. FONASA también es un ente controlador, el Instituto de Salud Pública, como forma parte de esta directriz de fiscalización, sobre todo con los laboratorios en estos momentos, y los productos farmacéuticos nuevos que entran a nuestro país. Por lo tanto, tenemos una red que es capaz de fiscalizar todo lo que nosotros hacemos como la actividad operacional del sistema, que son los centros de salud familiar, las postas rurales, ya, los hospitales de mediana o baja complejidad, o los hospitales especializados, más la red de urgencia que posee nuestro país. Por lo tanto, esos tres elementos básicos tenemos dentro de la estructura y funcionamiento de nuestro sistema: la rectoría, la fiscalización y la operatividad del sistema a través de la Red Nacional de Servicios de Salud. Y por otro lado, también tenemos un sistema privado que es capaz de adscribirse a los sistemas públicos cuando no tiene cobertura en diferentes prestaciones. Perfecto, entonces tenemos estos dos, por una parte el sistema de salud mixto, por una parte el sistema de salud privado y el sistema de salud público, donde usted menciona que gran parte de la población, aproximadamente el 80%, por ejemplo, se encuentra en FONASA. ¿Qué otras características tiene? Sabemos que la mayor parte de la población, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad, una población mayor, no así, por ejemplo, el sistema de salud privado. A ver, lo que pasa es que FONASA tiene una libertad de acceso, no tiene preexistencias, no discrimina por condición sexual, no discrimina por enfermedades preexistentes, por lo tanto acepta a toda persona que es capaz de cotizar
incluso carente de recursos. Por lo tanto, es un sistema de seguro universal que poseemos todos los chilenos, ¿ya? A diferencia del sistema privado, que principalmente tiene población joven, que tiene una baja prevalencia de enfermedades, o sea, presenta pocas enfermedades, y en la medida que esos individuos van envejeciendo, van presentando patologías, ¿ya? Y que en algún momento ellos van a tener que salir de este sistema, porque se encarece mucho el costo del seguro, por lo tanto van a adscribirse al sistema de FONASA, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos un desafío. ¿Qué pasa con esas personas que han cotizado toda la vida en ISAPRE, ¿ya? ¿Y por qué la ISAPRE, en el momento que ellos no la ocuparon, no generaron un fondo en esa misma persona para mantenerlos en su edad adulta o de adulto mayor, ¿ya? Por lo tanto, no se genera esa condición de ahorro dentro de la misma ISAPRE en beneficio de sus prestadores, ¿ya? A diferencia de que ocurre, lo que ocurre en FONASA, que la cotización que uno pudiera realizar a FONASA de su 7%, ya es compartida por todo el grupo que está adscrito a FONASA. Por lo tanto, tenemos una población más envejecida, tenemos una población vulnerada, porque yo le digo, más que en riesgo, esta población está vulnerada, porque el hecho de ya vivir en unas condiciones económicas que no alcanzan para sustentar todas las necesidades, ya no es un riesgo, ya no es población vulnerable, sino que ya está vulnerada por el hecho de nacer en una condición socioeconómica deprimida, no tener acceso a educación, no tener acceso a recreación, no tener acceso a dar su opinión en cualquiera u otra parte, no tener acceso a una educación sexual, no tener acceso a una libre expresión. Son condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Que para algunos son vulnerabilidad y para otros tremendamente difícil, ya es una población vulnerada desde el hecho de su nacimiento. Por lo tanto, tenemos que valorar todas esas condicionantes para poder tener un sistema de salud que sea capaz de responder a las necesidades tanto de personas carentes de recursos, de socios medios y estructura económicamente alta. Tenemos que formar un sistema integrado, a eso me refiero. Sí, bueno, a propósito que lo menciona, el sistema de salud público en el cual nos vamos a enfocar, ¿responde actualmente a las necesidades que tiene la población? ¿Cuáles son las principales falencias, debilidades que presenta? A ver, tratar de hacer un resumen dentro de este contexto es bastante complicado en el contexto de pandemia. Yo voy a abstraerme antes de la pandemia, qué pasaba con el Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Perfecto. Bueno, para que un sistema de salud, y lo voy a leer textualmente, para que un sistema de salud, ¿ya?, responda verazmente o eficientemente a los requerimientos de su población, ¿ya?, tiene que tener primero que nada accesibilidad, es decir, que nosotros lleguemos como prestadores de salud cuando la persona lo requiera, ¿ya? Es decir, cuando exista la necesidad sobre un evento de enfermedad. O sea, nadie quiere ir a los centros de salud voluntariamente, o nadie va a estar a las 5 de la mañana haciendo vida social para conseguir alguna hora. Claro. Es por una necesidad. ¿Ya? Por lo tanto, la accesibilidad es sumamente importante, la oportunidad de atención en todos los centros de salud, ¿ya?, que yo pueda acceder y oportunamente se me atienda cuando yo requiero la atención, y la equidad, es decir, que todos tengamos acceso sin discriminación por condición, raza, color o nacionalidad a un sistema de salud que sea capaz de brindarme lo que yo requiero, que es en lo posible recuperar mi salud, sino si es una enfermedad crónica, mantenerla controlada y estable, y si es una enfermedad catastrófica, que responda frente a lo que los requerimientos de esa enfermedad requieren. Esa sería como la teoría. Esa sería la teoría que en algún momento tenemos que llevarla a la práctica. Claro, sí. ¿Ya?
porque teorizar sin llevar a la práctica es algo que no nos sirve. Es la utopía que todo el mundo piensa que en algún momento podemos llegar a tener. Pero de nosotros, de todos los que trabajamos, yo hablo como académico y como funcionario de la atención primaria, ¿ya? Vemos todos los días listas de espera, falta de acceso, falta de oportunidad, y muchas veces nos hemos recargado de trabajo, pero en función de las necesidades de las personas, ¿ya? Pero el sistema requiere de una reestructuración total que responda a la necesidad poblacional y responda también a la necesidad del usuario interno, que son todos esos funcionarios que están trabajando, y lo podemos ver actualmente, dentro de esta pandemia, ya han trabajado muchas veces fuera de turno, fuera de horario, hacemos trazabilidad sábado y domingo, ya con nuestros propios medios, ya, y que lo hacemos con gusto. ¿Ya? Los funcionarios trabajan con gusto, ¿ya? Y también esperamos también la retribución de un sistema que apoya a nuestros usuarios, ¿ya? O sea, yo soy profesional de la salud por mis pacientes, independiente que sea académico o que haya estudiado en alguna universidad, ¿ya? Mi educación universitaria yo se la debo al sistema público, ¿ya? Por lo tanto, mi labor ética es retribuir lo que yo en algún momento recibí de este sistema público, ¿ya? Y que depende, y es una labor, y ahí es importante como académico y especialmente formadores de la Universidad Talca, inculcar en nuestros alumnos que nuestro principal eje formador es el Sistema Público Nacional de Salud, ¿ya? Y que gracias a ellos estamos formando en nuestros profesionales, y que la mejor forma de retribuir esta formación de calidad que nosotros podemos entregarles es que ellos la hagan carne dentro del sistema público. Profesor, usted como académico, como funcionario además, ¿cuáles son los principales inconvenientes que ve de las personas, en realidad de los usuarios que tienen con el sistema de salud público? A ver, dentro de la cobertura de prestaciones fundamentalmente, ¿ya? Porque una vez que acceden a atención primaria, que es la puerta de entrada a todo el sistema de salud nacional, tenemos dos puertas de entrada, que son los centros de salud familiar o a través de la urgencia directamente, es la sobremedicalización de algunas patologías que requieren de una casuística de diagnóstico con unos exámenes que a veces no están disponibles en forma tan rápida como uno lo esperaría, ¿ya? Por lo tanto, ese es un gran escollo que nosotros todavía tenemos que luchar porque esto disminuya la lista de espera, que sea una atención oportuna dentro de la atención secundaria y terciaria y en los hospitales subespecializados, ¿ya? Y también, indudablemente, que la cobertura de medicamentos que nosotros estamos alcanzando dentro de los sistemas sanitarios, ¿ya? Requiere que los pacientes desembolsen o pago de bolsillo, que se dice normalmente, ¿ya? Sea una carga para nuestras familias, ¿ya? Por lo tanto, eso requerimos cambiar, ¿ya? Que el sistema sanitario no solamente se dedique a una prestación como tal, sino que también pudiera subsidiar la compra de medicamentos o la facilidad de los medicamentos en el momento que los pacientes requieran. Y aproximadamente, no sé si maneja la cifra, ¿cuántas personas están en lista de espera actualmente? A ver, depende de cada patología la lista de espera, ¿ya? Datos exactos de cada patología no manejo exactamente, porque lo único que puedo decir que en este momento las patologías o las listas de espera han aumentado por el producto de la pandemia, que se han retrasado algunas cirugías, que se han retrasado algunas consultas, que los controles de crónicos se han postergado, ¿ya? Por lo tanto, si bien se ha entregado la medicación, la gente ha dejado de ir a los centros de salud, principalmente por temor a contagiarse, ¿ya? Y también se ha reestructurado la forma de atender de manera de evitar el riesgo en la población y en los funcionarios, ¿ya? Por lo tanto, las listas de espera han aumentado, ¿ya?
y vamos a salir de esta pandemia y vamos a requerir una reestructuración del sistema, porque indudablemente uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que se vio que nosotros podíamos llegar a nuestra población, atenderla directamente a la casa. Claro. O sea, acercamos la salud a los hogares, y eso por ningún motivo debe perderse. ¿Ya? ¿Qué mayor oportunidad de conocer a nuestra población que ir a visitarlos, conversar, tener un acceso oportuno cuando las condiciones sociosanitarias así lo permitan, ¿ya? De evaluar desde el punto de vista biopsicosocial. ¿A qué me refiero? Lograr una atención integral como equipo de salud, ¿ya? Y eso, vuelvo a insistir, una labor fundamental de los centros universitarios, la educación interprofesional de todos los trabajadores de salud, ¿ah? O de los futuros trabajadores de salud, de manera de lograr el principal eje o motivo de una atención, que es la satisfacción del usuario, ¿ya? El usuario que nos consulta por alguna dolencia. Eso es lo principal que podríamos decir. Sí, bueno, dijo hartos aspectos interesantes que podemos destacar. Lo primero que le quiero preguntar es ¿cómo se mide el nivel de satisfacción de las personas? Porque si lo vemos a diario, probablemente no es positivo, al contrario. Es que, a ver, ¿por qué tanto miedo a no tener una satisfacción usuaria no positiva? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que tener siempre una satisfacción usuaria de que el 80%, el 90% de nuestros usuarios están satisfechos con nuestra atención? Indudablemente que las personas que logran hacer ingreso a una atención van a estar satisfechos porque encontraron una hora de partida, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso? ¿Alguien las ha ido a evaluar alguna vez? ¿Comparamos los que se atienden con los que no se atienden? Por lo tanto, siempre dentro de la gestión y administración debe haber una autoevaluación, y qué mejor que nuestros usuarios nos evalúen, ¿ya? Y que si es negativo, si no sacamos un 80 o un 90%, o sacamos un 70% de evaluación positiva, qué mejor herramienta para mejorar es esto, ¿ya? Es una herramienta importantísima que podemos usar, ¿ya? Y todos somos evaluados en algún momento, ¿ya? Por lo tanto, esas autoevaluaciones, ¿ya? Lo ideal es que se hagan fuera de los centros de salud, para que no exista un sesgo de dónde me están atendiendo, ¿ya? Lo ideal es que sea en toda la población, ojalá que sea en sus casas, que sea en un lugar tranquilo, que ellos puedan responder adecuadamente, ¿ya? Y eso nos va a llevar principalmente a una herramienta de gestión y administración sumamente importante que en algún momento tenemos que llegar a realizar. Bueno, y para eso estamos nosotros también los profesores dentro de la universidad, que estamos haciendo pequeñas cooperaciones con los centros de salud a través de la evaluación de diferentes programas, la satisfacción de sus pacientes dentro del CESPAM, afuera del CESPAM, y aquellos que no alcanzaron a recibir alguna hora en forma oportuna. Okay. Esa es la vinculación con el medio que toda universidad debe tener. Así es, sí. Vamos a seguir hablando de cómo la pandemia ha impactado el sistema de salud, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre el sistema de salud de nuestro país. Nos acompaña en este capítulo Alejandro Poblete, él es epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Lo último lo que estábamos conversando es cómo la pandemia también ha impactado el sistema de salud. ¿Qué desafíos supone ahora ante esta crisis sanitaria? Bueno, el desafío es que, el desafío no solamente del sistema sanitario, sino como colectivo, como Estado, como gobierno, es control de la epidemia, o pandemia, o sindemia, que apareció en este momento, ese término nuevo que están apoyando algunos epidemiólogos.
el control, ¿ya? O sea, ¿no? En pocas palabras, que esto pase luego, ¿ya? Y para eso tenemos que tener, por un lado, un sistema sanitario que sea capaz de responder a la necesidad de la gente, y también que nuestra población tome los resguardos necesarios o los elementos de protección personal necesarios para que esta pandemia no se siga extendiendo en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, y Chile afortunadamente tiene una cultura sanitaria muy desarrollada, y lo que permite que nuestra población tome conciencia de lo que realmente está pasando con datos fidedignos, y que la autoridad sanitaria sea capaz de comunicar en forma oportuna lo que está pasando en las diferentes regiones, ¿ya? Si bien es cierto que el control de todo es a través del Ministerio de Salud, también echo de menos dentro del control de esta pandemia un poco la independencia de las regiones para el control sanitario pandémico, ¿ya? ¿Por qué? Porque qué mejor que los alcaldes, qué mejor que los profesionales de salud, TENS, asistentes sociales, médicos, enfermeras, nutricionistas, conocen a su población, porque llevamos años trabajando con ellos, sabemos cómo se van a comportar, sabemos sus necesidades, sabemos su nivel de educación, conocemos su nivel socioeconómico, ¿ya? Podamos aportar con esos conocimientos para que nuestra autoridad tome alguna decisión en cuanto a zonas de búsqueda activa de casos, ojalá tener una autonomía para decretar medidas de control de esta pandemia. ¿A qué me refiero? Principalmente a medidas de cuarentena que generalmente son determinadas a nivel central, ¿ya? Muchas veces necesitamos algún control dentro de nuestra región para poder así disminuir la cantidad o aparición de casos en forma más acelerada, ¿ya? Por lo tanto, ese es un gran desafío de nuestro sistema sanitario, darle autonomía una autonomía real, no solamente en papel, a las regiones, y que conozcan su población, su enfermedad, las personas que están sanas, de manera de poder ejecutar programas de promoción y prevención y tratamiento de nuestra población. ¿Y esta gestión con el tiempo se ha ido descentralizando o continúa ahí más o menos rígida? A ver, usted lo puede ver, o sea, basta, si bien se han ido modificando algunos aspectos del control de esta pandemia, generalmente la decisión la toma el Ministerio de Salud con sus equipos asesores, ya frente a lo que se informa a la autoridad sanitaria o la Secretaría de Salud de lo que pasa en la región, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, le voy a hablar un poco en forma coloquial, ¿qué pasa cuando se activan las cuarentenas dentro de alguna comuna de nuestra región, ¿ya? Las autoridades de Santiago no saben que en algún momento qué cantidad de personas anda circulando libremente durante esta cuarentena, ¿ya? Porque solamente tienen el registro de las personas que hacen uso de la comisaría virtual, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros, los que en algún momento pasamos por alguna cuarentena, pudimos ver que mucha gente circulaba dentro de nuestra ciudad, ¿ya? Y que no tenían o permiso, ¿ya? O que se sentían ahogados, salían, o que salían a jugar con sus niños, ¿ya? Y es entendible porque el ser humano es un ser social, ¿ya? Pero esa conciencia no es igual en todos los niveles poblacionales, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Las personas económicamente muy deprimidas, ¿ya? La cuarentena les impide en alguna forma la obtención de su sustento diario, y quieran o no quieran van a tener que salir, ¿ya? Por lo tanto, prevenir que eso ocurra, ¿ya? No solamente depende del gobierno central, sino que también depende de la autoridad local. ¿Qué mejor que la autoridad local conoce
a la población en riesgo y es capaz de suministrar todo lo que esa población necesita para evitar estos desplazamientos de un lugar a otro que en algún momento se llevaron a cabo porque la gente necesita subsistir, necesita socializar, necesita comunicarse, por lo tanto, eso es fundamental para el control de esta pandemia. ¿Y eso de que está todo más centralizado ocurre ahora o se ha visto siempre, generalmente en diferentes gestiones? Si nosotros podemos analizar la historia de nuestro país, siempre la gestión ha sido centralizada en el gobierno central. ¿Ya? Por lo tanto, han hecho intentos de descentralizar esto, pero generalmente la información se contextualiza en Santiago, las decisiones las sigue tomando Santiago, y por lo tanto esa es una medida que en algún momento vamos a tener que revertir. ¿Ya? Y lo bueno, como dije anteriormente, que esta pandemia nos da la oportunidad de conocernos como estructura de salud en cada región. ¿Ya? Cómo nos fuimos enfrentando paso a paso a cómo fue avanzando la cantidad de casos en nuestra región y fuimos tomando medidas en forma local de manera que esto, para tratar de controlarlo de la mejor forma posible. Por lo tanto, como conocemos cómo responde el sistema, conocemos cómo responde la gente, conocemos cómo actúa todo en conjunto, por lo tanto, esta información tenemos que seguir aprovechándola, ¿ya? Nosotros y el Ministerio tiene que dar la oportunidad de que este conocimiento que nosotros hemos adquirido dentro de nuestra región se plasme en algo concreto que es la autonomía con respecto a algunas decisiones. ¿Ya? Ojalá el sistema nos permita organizarnos de tal forma de poder responder a los requerimientos de nuestra población, ¿ya? De manera organizada, porque ya conocemos lo que podemos dar frente a momentos de crisis dentro de nuestra región, ¿ya? Y poder en este caso tomar algunas pequeñas decisiones que nos permitan avanzar en concreto con respecto a la salud de nuestra región, ¿ya? Conocer los factores de riesgo de nuestra población e implementar medidas concretas para el control del riesgo en nuestras comunas, en nuestras ciudades, en nuestros campos, ¿ya? Porque indudablemente que la séptima región, o región del Maule más que nada, ¿ya? Es una región con particularidades solamente que se presentan acá. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos permitiría, de alguna manera, ¿ya? El control de ciertas patologías que en nuestra región, por ser una región pobre, ¿ya? Por nuestro nivel de escolaridad, por nuestro per cápita, ¿ya? De alguna forma nosotros tenemos que hacer alianzas con educación, con vivienda, con cultura, con todo, trabajar en forma multisectorial para abordar un concepto que es el concepto de salud. ¿Ya? Perfecto, ese es un punto entonces. Le quiero preguntar, Alejandro, si usted cree que este sistema hay que modificarlo y si han surgido propuestas para mejorar el sistema de salud. Indudablemente que el sistema sanitario requiere de una transformación profunda porque necesita responder a las necesidades de la población. Principalmente han surgido propuestas de diversas universidades y del colegio médico principalmente sobre la reestructuración en base a canastas universales que garanticen el acceso a toda la población que lo requiere, con bases fundamentales de atención primaria, ¿ya? No distinguiendo entre una persona que tiene un sistema privado o un sistema público, de manera de integrar el sistema para poder brindar todas las prestaciones necesarias que serían la base de todo esto para poder complementarlo con un sistema privado si es que en algún momento los usuarios lo requieren o lo desean, ¿ya? Pero lo fundamental es eso, contar con un sistema que sea capaz de responder a las necesidades de la población, una canasta básica de prestaciones, ¿ya? Y que esta canasta básica esté garantizada desde la consulta hasta el tratamiento más complejo. ¿Y cuáles son las modificaciones más urgentes quizás que necesita? A ver, indudablemente lo más urgente es solucionar las listas de espera, ¿ya? Sobre todo para aquellas personas que necesitan o requieren una cirugía con urgencia,
¿ya? Porque indudablemente eso nos va atochando y nos va disminuyendo la calidad de vida de la persona que está esperando, ¿ya? Si no es solamente cuando un médico general o un especialista te deriva para un implante de cadera, ¿ya? No, se requiere de que esa intervención se realice en los tiempos adecuados, de manera que la persona ya no quede con una patología acumulada y además que la calidad de vida de esa persona sea restablecida lo más pronto posible, ¿ya? Indudablemente que ojalá tuviéramos la capacidad de responder a todas las necesidades de la persona. O sea, un sistema de salud que no tenga lista de espera es un sistema eficiente, ¿ya? Y ojalá podamos llegar o compararnos con los países de la OCDE, ¿ya? Que algunos de ellos tienen poca lista de espera o prácticamente nula, ¿ya? Pero por lo tanto no basta con la cantidad de cosas que nosotros hacemos, sino también con la calidad de lo que nosotros les brindamos a nuestros usuarios. ¿Y se ha podido avanzar en algunas de estas iniciativas? Sí, se han hecho esfuerzos, sobre todo antes de la pandemia, en reducir las listas de espera, sobre todo en el Hospital Regional de Talca. Aquí se propuso la reducción de las listas de cirugía, haciendo intervenciones, ocupando el 100% de sus pabellones, ya durante sábado y domingo, lo que permite reducir, o sea, lo que nos indica que lo podemos hacer, ¿ya? Y también es un llamado a atención primaria, que atención primaria debería estar trabajando el sábado y domingo. O sea, atención primaria es la base, ¿ya? El primer contacto de la gente con la salud, ¿ya? Por lo tanto, la persona que trabaja de lunes a viernes, que tiene un horario de oficina de 8 a 5 o a 8 de la noche, ¿ya? Llega cansado a su casa, la única posibilidad de acceder a una atención podría ser sábado y domingo, ¿ya? ¿Por qué no brindar esa oportunidad, ¿ya? De que el sistema sanitario esté disponible por lo menos en sábado y domingo festivo para aquellas personas que no pueden o no quieren acceder a los sistemas sanitarios en los días que habitualmente uno está acostumbrado a que estén funcionando, ¿ya? Claro. Eso podría ser algo básico que nosotros podríamos implementar. Profesor, bueno, nos quedan unos pocos minutos, pero usted quiere responder alguna de las preguntas que le hicieron durante un conversatorio. Cuéntenos un poquito y también de una posibilidad de responder esas inquietudes. Ya, yo feliz de tratar de responder a lo que nos pregunta la gente en los centros de salud. Bueno, primero que nada nos preguntan siempre porque no hay horas, ya, en diferentes especialidades o en diferentes acciones médicas que se realizan en los centros de salud, ¿ya? Lamentablemente uno tiene que responder que los centros de salud que existen, la mayoría a nivel nacional, estaban programados para una cierta cantidad de población. Generalmente un centro de salud familiar es para 20 o 30.000 personas máximo, ¿ya? Por lo tanto, esa cobertura poblacional planificada se ve a veces duplicada o triplicada porque la construcción o habilitación de la red no ha ido acorde con el crecimiento poblacional, ¿ya? Y además tampoco nos hemos ido acorde con el envejecimiento de nuestra población. ¿A qué me refiero? Cuando somos jóvenes tenemos muy poca patología asociada, vamos aumentando en edad y se nos van acumulando patologías, comorbilidades que el sistema debe responder. Ya no voy a ir a consultar excepcionalmente cuando soy joven, cuando soy adulto voy a consultar 1, 2 o 3 o 4 veces. Por lo tanto, el sistema tiene que saber responder a esto, ¿ya? Por lo tanto, el hospitalocentrismo que nosotros llamamos, que la única solución que ve el usuario es el hospital, ¿ya? Y darle mayor capacidad de funcionamiento de atención primaria a través de la inyección de recursos, pero una inyección de recursos que tienda a mejorar la gestión. ¿A qué me refiero? Mejorar la asignación de recursos en base al riesgo poblacional. No es lo mismo una población joven que una población más
experimentado, más adulta, ¿ya? La carga de enfermedad diferente, el costo que requiere la atención de esos grupos poblacionales es diferente. Por lo tanto, deberíamos tener un per cápita diferenciado en función del riesgo, ¿ya? Por eso es que necesitamos la reestructuración del sistema en base a la necesidad poblacional, ¿ya? ¿Y qué otra pregunta aparte nos hacen? Bueno, la lista de espera que en algún momento se nos producen porque el sistema no es capaz de responder a la cantidad de derivaciones que se realizan desde atención primaria y se va generando esta brecha entre el momento que yo consulto y el momento de alguna prestación de nivel secundario, ¿ya? Y generalmente también, que ahora está muy de moda con respecto si realmente la salud a nivel nacional es garantizada por el Estado o por la Constitución, ¿ya? Esto generalmente ocurre, si bien la Constitución nos dice que nos garantiza el libre acceso igualitario acceso a los centros de salud, ¿ya? Podemos, nos garantiza que nosotros podamos acceder, ¿ya? El acceso, finalmente. El acceso, ¿verdad? Y se han hecho avances con respecto a garantizar la calidad de la atención y como derecho, con dos leyes que son la ley de deberes y derechos del paciente y la ley GES, que está garantizada por ley, ¿ya? Pero, y aquí se ha subdividido dentro del sistema sanitario en pacientes GES y pacientes no GES, ¿ya? Por lo tanto, se hace una, entre comillas, discriminación de atención, ¿ya? Sobre aquellos pacientes garantizados por ley, ¿ya? Que el sistema debe responder porque es una ley, ¿ya? Y aquellos pacientes no GES que en algún momento, ¿ya?, van formando las listas de espera y que como sistema nosotros también deberíamos responder, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, es importante. Sí, profesor, bueno, para cerrar, ¿en qué contexto le hicieron esas preguntas? ¿Cuándo fue ese conversatorio? A ver, nosotros siempre estamos dentro de nuestros centros de salud, estamos con lo que se llaman nosotros acciones participativas dentro de la comunidad, ¿ya? Y sobre todo ahora en pandemia que nosotros necesitamos conocer la opinión de nuestros usuarios, ¿ya? Y vamos generando pequeños conversatorios con la comunidad, así como lo estamos haciendo ahora online. Claro. ¿Ya? Hemos ido generando conversatorios no solamente con nuestras comunidades, sino también con nuestras autoridades, con la directora comunal de salud, con el alcalde, de manera de generar pequeños proyectos que van en avance de nuestra comunidad, ¿ya? Responder lo que ellos nos están pidiendo en alguna manera, ¿ya? Por eso se generan estos conversatorios. Y que debemos hacerlo plasma dentro de la universidad, porque nuestro insumo, insisto, es nuestro usuario. Qué bueno, profesor, entonces que haya resuelto estas dudas y que haya dado espacio también para las personas que tienen estas inquietudes. Ya, muchas gracias y cuando ustedes estimen conveniente, estamos a su disposición. Gracias, profesor. Y así nosotros culminamos esta edición. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.